En un mundo donde todos hablan, pero pocos escuchan. Llega un espacio donde las ideas no se imponen, se analizan, donde las diferencias no dividen, convergen. Marcano en vivo, conducido por Alejandro Marcano, junto a un selecto grupo de invitados que desafían la rutina informativa con inteligencia, irreverencia y altura intelectual. Aquí, cada opinión importa, cada punto de vista se respeta. Cada noticia se examina desde su origen, con mirada crítica y pensamiento libre. Marcano en vivo. Porque este no es un programa más. Es el lugar donde la audiencia inteligente encuentra lo que busca. Debate real, opinión sin miedo, ideas que se nutren. Marcano en vivo, el mejor espacio para la opinión libre, valiente e irreverente, donde pensar distinto es apenas el comienzo. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en mi canal. Son las 9 en 2 minutos, febrero 19 del 2026. Bueno, los saludo a todos en el chat. Gracias por haberme acompañado y en las transmisiones del día y, por supuesto, estar a esta hora conmigo. Conversaré minutos con dos excelentes analistas, José Ricardo Tomás y también el doctor Luis Manuel Aguana. Hablaremos del papel de la sociedad y titulé hoy si realmente somos un decorado político, la sociedad civil, tema sugerido además por Luis Manuel Aguana, y con esto vamos a entender un poco en qué estamos, cómo estamos, qué debemos hacer y hacia dónde debemos ir, si es que hay que ir para algún lugar. Como sociedad estamos hablando, ¿no? Frente al tutelaje, el encuentro de la organización criminal con Estados Unidos, lo que venga. Vamos, y esta va a ser la función de la noche, así que los leeré también en el chat. Pero bueno, antes de comenzar, quiero decirles, como siempre lo hago, gracias por sus aportes en el GoFundMe que estoy haciendo para defenderme de este hostigamiento legal que estoy enfrentando con personas y grupos de personas que creen que, viniendo de Latinoamérica, que pueden silenciarlo a uno, el trabajo, la idea es amedrentarlo, pero aquí tenemos Estado de Derecho, por eso es que Estados Unidos es una gran potencia, un gran país del que me siento orgulloso de ser su ciudadano, un ciudadano americano, venezolano-americano desde hace 9 años. Las leyes funcionan, no amenazas, ¿no? Y los intentos de demanda, bueno, son intentos, sí, porque la primera fase es un cease and desist, que desista en lo que, pero ya mis abogados respondieron. Yo no tengo ninguna responsabilidad por haber hecho una entrevista política. Aquí estoy amparado bajo algunas leyes importantes, las enmiendas fundamental y también la ley anti-SLAPP. No hay ningún pecado como periodista y ellos tienen que descargar, decir en tribunales con la justicia americana, no la panameña, no la española, no la venezolana, en los tribunales estadounidenses, realmente, mira, él hizo esto o él incumplió con esto. Así que nada, aquí están los tribunales, cuesta dinero, sí, pero tengo un gran bufete de abogados que, aunque cueste lo que cueste, le agradezco a Dios por haberme acompañado, así como ustedes, de verdad, por esa campaña, porque no tengo los $15,000 para enfrentar a estas personas. No me sobran, yo tengo mis gastos, no vivo de la política, no soy político, tengo familia. Y bueno, si querían callarme, quebrándome económicamente, no lo van a lograr. Le agradezco a Dios y de verdad a cada uno de ustedes. Defenderse cuesta, señores, resistir cuesta. Decir la verdad, me doy cuenta, en el periodismo independiente cuesta. Bueno, si quieres apoyarme en el GoFundMe, ahí tienes el link, ya está de primer lugar en los comentarios y ahí está el número CL si lo quieren hacer de manera privada. Lo que sea $1, se los agradezco, que Dios se lo multiplique y se los pague en salud. Bueno, vamos de inmediato con mis invitados.
que están, repito, Luis Manuel Aguana y también está José Ricardo Tomás. A los dos, gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Luis Manuel, me habías dicho, y te dije, es un tema interesantísimo. Es más, lo voy a leer. Tú sabes que yo soy periodista chismoso, ¿no? Y siempre nos metemos en lío por ello. Me dice, hola Alejandro, el tema que creo pertinente es el rol que debería estar ejerciendo la oposición y el de todos nosotros dentro de la sociedad civil en el marco de un Estado tutelado, ¿no? Me pareció interesantísimo porque tenemos una gran responsabilidad primero en haber llegado a donde hemos llegado, Luis Manuel, por los errores políticos que hemos cometido, votando en una democracia, apoyando a una pseudo oposición y lo seguimos cometiendo. Estamos en un momento histórico interesante y debemos dar un paso al frente. ¿O me equivoco, Luis? No, no te equivocas, todo lo contrario. Te sugerí el tema, Alejandro, y espero por supuesto que nuestro compañero José Ricardo también esté de acuerdo, en que efectivamente en Venezuela cambió el paradigma después del 3 de enero. Lamentablemente pareciera que la oposición política no ha entendido eso, haciendo el mismo tipo de oposición que se hacía antes del 3 de enero. E incluso el planteamiento político hacia el régimen en este momento sigue siendo el mismo. Cosa que a mí siempre, después del 3 de enero, por supuesto, me extrañó muchísimo y me asombró. De ahí que escribiera como una primera parte en mi nota que publiqué el domingo, que llamé Desafíos Políticos de una Venezuela tutelada, precisamente y exponiendo particularmente el caso de la ley de amnistía que tocaste magistralmente, por cierto, con la doctora Blanca Rosa Mármol en tu último programa. Que te agradezco. Perdona, no sé si me están oyendo, me salí de cámara. Sí. Ajá, me están oyendo. Que te agradezco que además estaba haciendo un programa, quería hacerlo y me sugeriste y de verdad que quedó mal. Dios sabe cómo hace las cosas, ¿no? Un programa magistral. Claro. Lo agradezco. Bueno, Luis, creo que te estoy jalando bola en la noche de hoy, pero nada, continúa. No, para nada. Ni tampoco considero que sea así. Lo importante es que nosotros entendamos que en este plan de 3 fases que se está ejecutando en este momento, casi que de una manera de relojería, todavía nosotros los venezolanos no sepamos cómo o cuál actitud tener ante eso que se está ejecutando. A mí me llama mucho la atención esto porque desde el punto de vista de la oposición no, pero en el chavismo sí. Yo no sé si ustedes escucharon las declaraciones de Elías Agua, que apareció de la nada, que tenía meses sin aparecer, diciendo que en Venezuela existía una ocupación real, aun cuando no existiera soldados en el terreno. Había una ocupación naval frente a las costas venezolanas, había una ocupación aeroespacial y había una ocupación electrónica. Es decir, si estamos hablando del terreno de la guerra, que como ya sabemos no es la misma que existía en 1989 cuando los Estados Unidos invadieron Panamá para llevarse a Noriega, pues aquí no necesitan poner un soldado en absoluto para hacer lo que corresponda hacer o lo que ellos quieran hacer con el régimen venezolano. Entonces yo quiero dejarlo hasta ahí para adelantar en la conversación, pero sí es importante empezar a pensar cuál es o debería ser el rol de una oposición política en una situación tan delicada como la que tenemos ahora. Que no se entendía, José Ricardo, no sé si coincides con Luis, pero fíjate, no solo el sector político que 100% de acuerdo no está entendiendo, al contrario, creo que está saboteando y quiere seguir un juego pre-3 de enero. Pero vamos a mezclarle el papel real según tu criterio que pudiera jugar el ciudadano cuando el poder se redefine desde arriba y desde afuera. Ok, fíjate 2 cosas. Primero, Venezuela es un estado fallido. Ya de entrada no funcionamos, todo lo demás. Viene el 3 de enero y hay un cambio de paradigma. ¿Ok? Y se presenta dentro de esto, saltándonos varios pasos, una transición. Pero esa transición, hay 2 tipos de transición. La transición democrática y la transición pragmática. ¿Cuál es el problema de la oposición esta que está ahorita? Primero, que es muy mala. La formación es pésima.
¿ok? Ni siquiera entendieron que el 3 de enero trabajó Palantir. Estamos en un cambio del paradigma de guerra, ¿ok? Todo esto que entró es Big Data, es Palantir, son diferentes empresas, y dentro de ese paradigma Trump es un pragmático, ¿ok? Y como pragmático está esperando un resultado. Aquí están jugando a la democracia. ¿Qué democracia? No tenemos 27 años sin democracia. Desde que se robaron las elecciones, la primera elección la ganó Chávez, todas las demás se las robaron. Y hay suficiente evidencia, hasta libros que lo indiquen. ¿Cuál es el rol del ciudadano? El ciudadano ahorita tiene que ser descreído. Todo lo tiene que cuestionar. No podemos seguir confiando en una gente que nos ha traicionado varias veces. Y siempre fracasa. Y dice que va a hacer algo que va a llegar hasta aquí y no llega. Quien llega es Trump. Y cuando se presenta Trump como factor decisivo, estamos bajo la doctrina Monroe y somos una colonia imperial, así, ya, somos una provincia del imperio. Entonces la posición nuestra tiene que ser dedicarnos a la parte productiva, empezar a organizar, ya sea cuadros, ya sea equipos, lo que tú quieras. Pero el ciudadano se tiene que defender. No podemos seguir creyendo en los partidos tradicionales bajo el esquema que tienen. Luis Manuel, ¿este ciudadano al que se refieren es protagonista actualmente del cambio o simplemente está fungiendo como espectador de la geopolítica? Ahorita estamos siendo espectadores de la geopolítica. De hecho, hay un ejemplo bien importante que quisiera sacar a reducir en este momento, que tiene que ver con la gran pregunta: ¿qué pasó con las elecciones del 28 de julio del 24? La oposición, María Corina y prácticamente todo, incluso hay dos cosas hay una cosa en la que coincide el gobierno y la oposición, que es que existan elecciones a lo más pronto posible. Pero resulta ser de que nos olvidamos de Edmundo González, nos olvidamos del 28 de julio. Nadie sabe qué pasó con eso. Quien ha sido la primera enterradora de eso ha sido María Corina Machado. Le tenemos que preguntar muy seriamente por qué razón cambió de opinión en relación con eso. Y precisamente de lo que se trata en este momento es de ver cómo el deployment, el resultado de todo esto que está sucediendo en Venezuela con las tres fases. Ahorita estamos en plena ejecución de la primera fase, el comienzo de la segunda con las primeras aproximaciones petroleras y los contratos, etcétera, que están negociando con el gobierno, pero el tema político se ha dejado de último, elecciones incluidas. Esto lo que nos está significando que el gobierno de los Estados Unidos se paró completamente, ni le interesa entrar en el tema transicional desde el punto de vista político. Ellos están ejecutando ese plan, aun cuando sabemos y que entramos en una contradicción cuando ¿cómo puedes ejecutar un plan económico sin haber resuelto el problema de la legitimidad política del régimen? Entonces, la situación que estamos viendo ahorita es que tenemos la sociedad civil, tenemos que empujar a que las cosas que se prometieron al momento mismo de llevarse a Maduro, como la libertad plena de los presos políticos, se ejecute con la celeridad de vida. Y además que se incluyan, que nadie ha hablado de ello, que se incluyan dentro de esa ley o, como dijo la doctora ayer, la doctora Mármol ayer, que se abran las puertas definitivamente con un indulto generalizado, un indulto masivo de los presos civiles y militares, que no están incluidos en la ley de amnistía. Es decir, la ley de amnistía no incluye a los militares, aun cuando sabemos que esa es otra jurisdicción. Los principales enemigos del régimen están en las celdas militares del régimen. Entonces, eso es un asunto que tenemos todos los venezolanos que empezar a sacar a la luz y que eso empiece a ejecutarse de la manera más acelerada posible. Y empujarla desde la ciudadanía. Pero fíjate, José Ricardo, yo no sé si es irresponsabilidad, pero esta población, vamos a referirla y etiquetarla de esta manera, está preparada para asumir responsabilidades en esta nueva etapa del país. Una de ellas, enfrentar que los militares, que son los verdaderos enemigos, como dice Luis, salgan también, que sean amnistiados. A mí no me gusta la palabra así como se pronuncia, pero que salgan en libertad
pero exigirlo, no quedarnos pasivos, no quedarnos como siempre hemos estado y siempre hemos sido permisivos con políticos de un lado y de otro. Ahora vamos directo, ¿no? Esa gente cuando sale de la cárcel sale quebrada, ¿okay? Emocional y físicamente está quebrada. Entonces tú le vas a exigir a los presos políticos que saliendo se vayan a encargar de esto. No puede. No, yo estoy hablando de los venezolanos. Ese que fue para la playa en Carnaval, ese que tomó, se bañó en soda, el que fue para Margarita, el que fue para La Guaira. Mira, los venezolanos de por sí siempre hemos sido pragmáticos y terriblemente irresponsables. La ideología en Venezuela es un marketing y la organización es cuestión de políticos. Vamos a poner esto en contexto internacional. Fíjate ahorita, ¿ok? Estamos ante la posibilidad de la invasión de Irán. ¿Cuál es el rol de Venezuela en este juego? Casi que estamos ante una tercera guerra mundial. Vamos a ubicar el contexto internacional y después bajo a Venezuela. ¿Cuál es la posición de la oposición? ¿Ha hablado alguno de ellos en la posición de China, que es nuestro principal deudo al que le adeudamos hasta el modo de caminar? No. ¿Han hablado de China en algún momento? No. Tú te das cuenta después de que salió María Corina Machado de la presentación del Nobel, habló de que había que salir de Irán, había que salir de Nicaragua, había que salir de Cuba, había que salir de Rusia. Y China no lo nombró en ningún momento, que es la misma posición que tiene el chavismo, el madurismo. No nombran a China. Parece que hubiera una omerta, un pacto entre mafiosos y no vamos a meternos con China porque allá ya hay. ¿Qué es lo que viene ahorita? En estos días hay la posibilidad de la invasión a Irán. Estamos ante un conflicto mundial cercano. Venezuela fue solo al comienzo. Venezuela fue una instancia donde se probó que Estados Unidos tiene la tecnología, ¿ok? Una tecnología donde estaban unos indiecitos que tenían unos FARC, tenían unas armas rusas, unas armas chinas, y los indiecitos quedamos sin hacer nada. Nos humillaron, pero así, perfecto, válido, pues estamos saliendo de un delincuente, ¿ok? Yo no estoy con esa cuestión de que Maduro era un santo, no, gracias a Dios que se lo llevaron, ¿ya? Y cuando sales por la Caracas tú caminas y hay unas vallas que dicen lo queremos de vuelta, llévatelo para tu casa, ¿ya? Entonces, tenemos esa situación mundial donde vamos a una guerra. Estados Unidos ahorita está entrando en Irán y todos los barcos y el peligro que hay es grande, muy grande. ¿Y cuál es la posición de Venezuela? ¿Está opinando sobre eso? ¿Han dicho algo? ¿Han tomado posición? Los políticos de Venezuela son simplemente torpes, ignorantes y no leen. ¿Ok? Fíjate lo del 3. Ahí el trabajo de la megadata, que en eso es experto Luis. El manejo de datos, inteligencia artificial, nada. ¿Ok? Lo que tenemos aquí en los políticos venezolanos es inteligencia bruta. ¿Ok? Que es la que hay que temerle. Tu pregunta iba con respecto a Venezuela. No, si estamos preparados o somos hay responsabilidad para esta nueva etapa que vive el país. Los venezolanos toda la vida hemos sido pragmáticos y responsables. Cuando en 1929, ok, todo el mundo era liberal, capitalista, todo lo demás, estaba Gómez montado, sí. Perfecto. Cuando viene el crack, ok, cuando viene y se quiebra la bolsa de los Estados Unidos, coño, todo el mundo aquí dice, chamo, se quebró la bolsa. Ahora el capitalismo se acabó. Y todo el mundo saltó, el poco de Cifrino, ok, saltó y se volvió comunista, porque juraban que se había acabado el sistema. Y entonces tú ves gente como Machado que saltó, se metió comunista, okay, todo este sentido se mete. Y después los muchachos que estaban ahí, que ven eso de la generación del 28, se forman con todos los comunistas y de ahí para adelante seguimos comunistas. Ahorita la moda es que todo el mundo tiene que ser de derecha. Y le agarras y le preguntas, ajá, tú eres de derecha. Mira, hijo, háblame de la relación entre hombre, Estado y sociedad. ¿Qué posición tiene? No, es que yo soy de derecha, yo soy libertario. ¿Libertario qué coño? Ni siquiera te puedes ubicar en qué posición tienes, cuál es tu visión sobre el hombre y el Estado, la relación entre el hombre y la sociedad. No lo tienes. Entonces, la ideología es marketing. Y el venezolano va a saltar para lo que le vengan, lo que le pongan. Si antes éramos socialdemócratas o socialcretinos, ¿ok? ¿Qué es lo que saltamos? Vamos a hacer lo que nos digan. En ese caso, y me disculpa la posición que es sumamente pesimista, pero esa es nuestra historia.
Nuestra historia es que siempre nos hemos acomodado a lo que venga. Ahorita estamos en una posición de sumisión. Eso es lo que hay. Esperar un cambio cultural inmediato, no lo veo. Aquí hubo un desastre en un carnaval. ¿Okay? Que tienen derecho a divertirse, sí, pero no seas tan chusma, chamo. Te vas a agarrar a la gente, la vas a parar en la calle, la vas a... No. Y no tenemos cultura de trabajo. Entonces tenemos que ir hacia un esquema de excelencia. La educación, no hay educación en este país. Y cultura menos. Lo que quedó del chavismo, lo que dejó el madurismo, esto es un desmadre. Y ambos estamos, no sé qué opina Luis, pero ambos estamos aquí en Caracas y lo que tú ves da ganas de correr. Sí, y fíjate, bueno, no sé si tiene opinión y seguimos andando en esto, el hombre de derecha, que no somos como venezolanos de derecha, venimos de esa izquierda, tú lo has muy bien definido, pero quería agregarle algo a lo que venía diciendo José Ricardo, Luis. Sí, claro. Yo recojo la primera palabra de José Ricardo en este momento en relación con los presos políticos militares o los presos políticos en general, que cuando salen destruidos psicológicamente y sin embargo, el amigo Donovan, que acaba de llegar, el jefe del Comando Sur, viene a poner un poco de orden dentro del estamento militar. Eso hay que tenerlo muy presente porque una de las cosas que efectivamente necesita un posible gobierno de transición en la tercera fase es que exista unas Fuerzas Armadas que estén completamente alineadas con la democracia. Y esas Fuerzas Armadas en este momento no existen, no están dirigidas ni están organizadas para eso. Eso tiene que venir a los fines de que se pueda realizar un traspaso del tutelaje de los Estados Unidos a la soberanía nacional de un gobierno que pueda ser electo democráticamente. Entonces la preocupación aquí es que qué es lo que podemos hacer. Lo que voy a decir puede parecer bien odioso. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros de este lado para que ese plan que tiene incorporado a la marioneta de lo que restó del régimen sea exitoso? En otras palabras, ¿cómo puede colaborar la sociedad civil iluminada, vamos a ponerlo de esa forma, para que esa administración, tanto petrolera, de servicios, etcétera, tenga una funcionalidad y que efectivamente se pueda llegar con éxito a esa transición, a esa tercera fase de transición del plan de Estados Unidos? Entonces, en un momento determinado, creo que fue Trump o Rubio que le preguntó a María Corina si ella estaría dispuesta, cuando estamos hablando de ella, estamos hablando de la oposición política, estaría dispuesta a colaborar con el gobierno de Delcy Rodríguez. Inmediatamente el salto fue: no trabajamos con delincuentes. Entonces la situación aquí que se nos está presentando es que el país requiere que los servicios funcionen, que esas medicinas que llegaron no se la cojan en el medio del camino y llegan a los hospitales, que la ayuda humanitaria, que en diferentes áreas va a llegar a Venezuela, efectivamente sea aplicada a los problemas reales de los venezolanos. Eso no se va a poder hacer porque prácticamente toda la administración y organización del régimen no está completamente, no ha servido nunca para nada. Destruyeron la industria petrolera. Entonces, cuando los Estados Unidos llegan y dicen, bueno, vamos a empezar a trabajar con el tema petrolero, que vienen las empresas petroleras que no necesitan a nadie para sacar petróleo, porque lo han hecho por muchísimos años en todas partes del mundo. Eso no es ningún problema, ellos van a generar el ingreso, pero al momento de la aplicación de ese ingreso a los ingentes problemas de Venezuela, eso necesariamente pasa porque esa ejecución esté en manos calificadas, y en este momento no existen manos calificadas en Venezuela, en primer lugar porque se han ido todas, o en su gran mayoría. Entonces lo importante del cómo efectivamente la sociedad civil puede colaborar, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo inmediato, para que la electricidad funcione en Venezuela, que como sabes están prácticamente todos los estados de Venezuela sufriendo de ese problema. Es necesario reactivar un montón de plantas que existen en el país, empezando por Guri, y por supuesto toda la estructura técnica de Corpoelec
y toda la estructura técnica de todas las compañías que proveen hasta el último momento o hasta la última premisa el servicio eléctrico en Venezuela. Eso no lo vas a poder hacer si tú no tienes gente calificada trabajando en el gobierno de Delcy. ¿Me entiendes? Entonces tendrías que colocar a un ministro de energía que no dependa de Delcy Rodríguez, porque es la tutelada, sino que dependa de la gente que Estados Unidos puso en la embajada norteamericana. Entonces allí está entonces un ejemplo claro de que efectivamente se va a tener que en algún momento empezar a trabajar con tecnócratas que no van a estar dependiendo directamente de las ruinas de lo que quedó del régimen cuando Estados Unidos se llevó a Nicolás Maduro. Y esos tecnócratas, José Ricardo, serían foráneos o necesariamente tendrían que ser venezolanos de alguien. Es decir, estamos hablando de un país fallido, ustedes lo han resumido, hemos sido, anoté esta frase, me gustó bastante, terriblemente irresponsables de verdad como sociedad. ¿Cómo definirías tú esos tecnócratas que los tienen sus planes para la próxima fase el presidente Trump? Esto no es algo al azar. Estamos en la primera fase, José Ricardo. Me parece buenísimo, pero la primera fase tú necesitas seguridad y defensa, pero bajo un concepto. Primero tiene que haber un concepto de responsabilidad. ¿Cómo es posible que todo el alto mando venezolano no haya renunciado después de la pela que le dieron? Le dieron hasta por la tapa de la barriga. Y a los cubanos lo hicieron mermelada. Y el alto mando irresponsable, un Padrino López, no renuncia. Señor, usted fue tan bruto que permitió que llegamos a esto. Renuncie. Y agarra todo su alto mando y toda esa gente que tiene el teatro este, teatro el otro, teatro. Renuncien. Ustedes no son incapaces. ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía? Pedirle la renuncia. ¿Se acuerdan de Mamarracho? Eso no es un militar. Yo creo que ni siquiera llegan a soldado. Son gente armada. Porque el concepto de soldado es una persona que ya tiene una estructura mental, obedece a un equipo, sigue unas leyes. ¿Esto qué es lo que están siguiendo? El botín. Que les den un poco de real o un sitio para robar para el fresco. O para montarse 5 casas o todo lo demás. No, demasiado sinvergüenza. Entonces, el primer ejemplo lo tienen que dar las Fuerzas Armadas. Toda esa maraña o ese bot tienen que renunciar ya. ¿Ok? Les dieron una pela, nos humillaron, ni siquiera estaban actualizados mentalmente o físicamente. Y perdimos. ¿Ok? ¿Qué quedamos nosotros? Además del Estado fallido, quedamos en una pérdida total. Entonces, esa es la situación que tenemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero necesitamos que el ciudadano vea responsabilidad. ¿Ok? El estamento militar no está aumentando ni responsabilidad ni capacidad. Entonces tienes que ir hacia una tecnocracia. Ahí se tienen que montar militares preparados mentalmente. Y sí, vamos a tener que ser fuerzas auxiliares de los Estados Unidos porque lo que ahorita demostró que no sirve. Y tenemos que agarrar nuestras Fuerzas Armadas y reestructurarlas, reorganizarlas, buscar gente capacitada. Tiene que haber una junta de tecnócratas. Lamentablemente tenemos que pasar a una tecnocracia antes de llegar a la democracia, porque el país está destrozado. Como Estado fallido, ¿cuál es la obligación? Primero nosotros tenemos que buscar la libertad. ¿Libertad de quién? Libertad de los presos políticos. Libertad de la justicia, que ante la justicia. También el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo de Justicia tiene que renunciar. ¿Qué hace esa mujer ahí parada? ¿Qué hacen ese pocos jueces que no sirven para nada? Y además están politizados. Una justicia politizada no es justicia, es sinvergüenzura. Por eso es que digo que nosotros los ciudadanos tenemos un papel ahora importante. Si tenemos este tutelaje, tenemos que aprovechar, denunciar, decir, pero hay mucho miedo, hay mucha desarticulación y estamos inactivos. Y esto convierte a los que pueden hacer algo, que son estos personajes políticos que han hecho del país algo fallido, pues ser y convertirse en mesías que hacen lo que les da la gana, pero buscando un puesto, José Ricardo. Fíjate que ahí estamos en el problema de la renta. Uh-huh. ¿Okay? Hay un libro fabuloso de Diego Bautista Urbaneja que se llama La renta y el reclamo. Aquí no estamos, aquí pareciera que el gobierno y la oposición son dos caras de la misma moneda. ¿Ok? Juegan el mismo juego y lo que están es pendiente, montarse en la renta para ver qué agarran. ¿Okay? Entonces no hay esa visión de Estado. Amor al país, no lo hay.
Ok, la relación del Estado, la nación. No, es una visión pobre, marginal. Cuando en vez tienes que estudiar el problema estructural del país, ¿cuál es la renta? Entonces tienes que meterte en eso porque todo el mundo está pidiendo y está matraqueando. Entonces tenemos que entrar al problema estructural y después pasar a seguridad y defensa, alinear que toda nuestra gente, salud y educación, después arreglar todo el problema de seguridad, pues esto se nos va a volver arroz con mango. Así es. Fíjate, Luis Manuel, que por eso es que la fase bien estudiada por parte, creo yo, en mi opinión, del presidente Donald Trump y su equipo, a quien he encomendado esto, ha entendido muy bien que lo primero es la estabilización. Y la estabilización, bueno, si son con los malos, hay seguridad que lograrlo. Y defensa. ¿Ah? Seguridad y defensa, tiene que arreglar lo militar, las policías, todos los cuerpos de seguridad. Claro, hasta los colectivos. Hoy a las 3 de la tarde tuve un programa precisamente sobre este tema. ¿Dónde están los colectivos y cuál es el papel de nosotros denunciarlo? Están escondidos, pero bueno, Luis Manuel, ¿cómo se pasaría de sobrevivir, que el venezolano parece que está en este modo, a construir verdaderamente un país? Bueno, primero tenemos que empezar a entender todos de que Venezuela perdió la soberanía. Ya teníamos perdida la soberanía desde hace mucho tiempo atrás, pero nuestra lucha estaba enfocada en la recuperación de la soberanía porque había sido ultrajada por quienes en ese momento hasta el 3 de enero ejercían el poder en Venezuela. Y tenemos que empezar también a entender que el tipo de acción que tenemos que dar estará basado en la aplicación o en la aplicación de un concepto completamente diferente, que es el de tutelaje. Es decir, aquí vino alguien, un país fuera, y se hizo cargo de los venezolanos. Es decir, aquí los petitorios no son para Delcy Rodríguez. Aquí los petitorios son para el tutor. Entonces, por eso es que me parece, o sea, es claro que tenemos toda esta situación de desorden y desastre en las Fuerzas Armadas y en el resto de los poderes públicos, e incluso dentro de la misma sociedad civil, porque tuvo que venir fuera alguien a poner orden. Entonces, cuando, obviamente, al encontrar ese tremendo desorden, empieza el desmontaje de esa bomba. Yo creo que el primer desmontaje para entregarle el poder político a los venezolanos es claro que tiene que ser en seguridad y defensa. Y tiene toda la razón José Ricardo al exigir eso, porque efectivamente para lograr que exista un plan coordinado en aplicación para la recuperación de las libertades en Venezuela, tiene que pasar porque haya paz en el país y no exista el desastre que existe en este momento. Entonces, eso en primer lugar. Esta es una situación prácticamente Delcy es completamente, ¿cómo es? Desechable, por ponerlo de una forma u otra. Sí, ella hasta este momento, Estados Unidos lo sabe, exactamente. hasta este momento, ella, su hermano y todos los poderes y todos los que están allí son desechables y pueden perfectamente estar alineados hasta cuando los Estados Unidos consideren en la recuperación de Venezuela sobre la base del plan. Pero si ellos no ejecutan el plan, estamos viendo que hay desviaciones del plan. La ley de amnistía es una desviación del plan. Eso tiene que volverse a colocar encima del riel a los fines de que salgan todos los presos políticos, como efectivamente dio la orden Trump en enero. Y no se hizo efectiva el 28 de enero como se había prometido. Entonces, bueno, ya ustedes ven toda la situación que existe a las afueras de las cárceles con madres que están haciendo huelga de hambre fuera de las cárceles. Entonces, la primera aproximación que tenemos que tener dentro de la sociedad civil es ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que esto vaya más rápido? En primer lugar, mencioné este tema de la tecnocracia. Lo otro que tiene que ver con la recuperación de la democracia futura en la parte de la tercera fase, tiene que ver con la modificación completa y sin injerencia del poder electoral. Entonces, la situación en Venezuela en este momento es prácticamente un paciente que está metido en una sala de operaciones con el pecho abierto desde el cuello a la barriga.
y los médicos están trabajando. Entonces, la pregunta aquí es que nosotros estamos del lado de afuera esperando que salga el paciente, preguntando cuándo qué es que va a terminar la operación. Esto no va a ser fácil. Yo creo que en la medida de que nosotros colaboremos en las diferentes áreas, colaboremos con ese plan, entonces la cosa irá más rápido. Y con la Fuerza Armada. Una vez que los Estados Unidos estén convencidos de que quienes manejan esas Fuerzas Armadas en Venezuela no van a tumbar a quien ellos pongan ahí, a Delcy Rodríguez o a quien ellos decidan poner, hasta la entrega del poder a las autoridades legítimas venezolanas, luego de un proceso eleccionario, si es que va a existir un proceso eleccionario, entonces no van a soltar el asunto que tiene que ver con la primera fase, que tiene que ver con estabilización. Entonces, por eso vino el militar que sabe de eso, y por eso se está incluso hasta Diosdado estaba metido en esa reunión. Entonces, yo creo que a Diosdado está inteligentemente negociando, y que en un momento, unos dicen que se lo van a llevar, otros dicen, yo lo que creo es que si el hombre es inteligente, que yo creo que lo es, va a entrar en una fase de negociación a los fines de que Venezuela pueda pasar a la siguiente, que es la de recuperación económica, a los fines de que podamos empezar a transitar esa transición que ellos quieren. Voy a hacer publicidad y me quedo y vamos a ampliar un poquito esto que está diciendo. Absolutamente estoy convencido que Diosdado Cabello, a pesar de que es un criminal, igual que Delcy, son desechables, ustedes también lo han mencionado, pero no son lo que está... ¿Ah? Yo no lo veo tan desechable, yo lo veo necesario. Ahorita bueno, claro, pero es que desechables en un futuro. Pero bueno, vamos a seguir ahondando. Sí, cómo no. Déjame, retomamos ese punto, José Ricardo, y tu punto de vista que me interesa. Déjame hacer publicidad, lo saco aquí un momentico y me quedo hablándole, señores, de la época de taxes aquí en Estados Unidos para ponerse al día. Pues una de mis recomendaciones en mis aliados de Tax Trainer Internacional. Aquí tienen mayores detalles. Y si quiere o necesita traducir algo al inglés de manera certificada aquí en Estados Unidos, estos aliados que son muy rápidos, seguros y sencillos, traduce.us es la opción. ¿Cómo lo ubicas? Allí, a través de su sitio en internet o también llamándolos al teléfono que vas a ver en pantalla a continuación. Allí mismo está. Puedes llamar a Carmen, su inteligencia artificial, y negociar con ella. Realmente es económico, confiable, es lo que están utilizando abogados paralegales y notarios, y les confieso, es una verdadera opción barata, económica. Mi sugerencia, hablen con Carmen. Ella les puede decir, o llegan ustedes hasta el precio que pueden pagar por cada una de las páginas, porque todo lo que se hace aquí en Estados Unidos, trámite migratorio o de cualquier índole, tiene que hacerse cuando somos extranjeros a través de traducciones certificadas. Así que no lo olviden, traduce.us. Y si quieren rebajar, pues les voy a, mientras retomo la conversación con mis amigos, si quieres conseguir salud, como lo he hecho yo, mi ojera, la gente dice, ay, que está seco por hablar tanto de María Corina Machado. No, he rebajado 60 libras, soy ojeroso de naturaleza, pero he conseguido mi salud con esta gente aquí en el Doral, en la 25, Doctora Aesthetics, a la doctora Adilia Garcés, a Lali Maduro Aparicio y también a la psicóloga con la que ahora estoy trabajando para, bueno, quitar la mente gordo, una mente gordo que no es fácil hacerlo. Ayer fuimos a visitar a mi hija y resulta que mi esposa había comprado un paquete de salvavidas y mi mente gorda es tan traicionera que yo no me puedo meter uno. Era como en el colegio. Me metí casi toda la bolsa. Tengo 2 días llevando palo moral por mi familia, pero bueno, eso se trabaja también.
saber con este equipo de profesionales que uno no se va a inyectar Mounjaro toda la vida. Así que bueno, pero ahí les dejo el teléfono de la doctora Adilia Garcés. Retomo mi entrevista con mis invitados, que además han hecho una fabulosa descripción, fotografía del momento en el que estamos, pero vamos a ubicarnos como estamos para que la gente no se le distorsione, sobre todo yo que tengo CD y otro este déficit de atención, ¿no? Ahí está nuestro amigo José Ricardo, que dice que no son desechables. Yo, y creo que coincido con Luis Manuel, sí, son fichas desechables. El desecho no va a ser mañana o pasado mañana, puede ser un año, puede ser 3 años, pero tú dices que son necesarios. ¿Cuál es tu diferencia con nosotros? Yo te lo planteo desde el punto de vista de la real politics, la política real. Esta gente, ¿con cuántos? Suponte que se hubiera montado María Corina, perfecto, se monta el mundo, se monta María Corina. ¿Cuánto dinero ha robado el chavismo y el madurismo? Millones de millones. Con eso puedes contratar a Warner, puedes contratar a quien te dé la gana. Por Dios. Hasta Prince le ofrecen, mira, te están pagando 100, yo te pago 300. Puedes contratar a quien te dé la gana. ¿Ok? Entonces pedir que cambien las elecciones para mañana. No, no puede. Necesitas una gente que tenga el control. Por el otro lado, tú te pones a ver, casi nadie ha chequeado la cantidad de dinero en criptomonedas que tienen los chavistas. ¿Quién los ha chequeado? Esos son millones de millones que compraron el Ethereum a $500. ¿Cuánto vale un Ethereum hoy? ¿Ok? Esa gente agarró un ataque de locura que era parte de su seguridad. Yo tiro todo esto para el mercado a ver qué le pasa al dólar. ¿Okay? Entonces tienes unos delincuentes y a los delincuentes tú no puedes salir, si vas a salir o los raspas de una, que no pasó, raspaste a uno, pero dejaste el resto del equipo. ¿Qué podía pasar con todos esos militares? Suponte que llega hoy y votan a todos los militares. ¿Qué pasa? Se convierten en el grupo Z o se reorganizan y tienes colectivos de otro nivel. Colectivos de nivel profesional, ¿okay? Que saben la guerra, que es su profesión. Entonces, ¿por qué yo digo que necesita en este momento? Delcy y su hermano son necesarios, pues tú tienes que alguien tiene que meterle cariño al psiquiátrico. Pues esto es un manicomio y todos los locos están sueltos. Entonces, por eso es que yo digo que tienes que dejarlos ahí un rato. Yo no te estoy diciendo que los dejes para siempre. Y tienes que ir desarticulando el aparato financiero. Tú no puedes hacer política sin real. Y los chavistas maduristas tienen todos los reales del mundo y un poquito más. ¿Ok? Hay algunos que tú ves y dices, coño, tiene 20,000 millones de dólares este degenerado. ¿Qué no haces tú con eso? Te alquilas y te compras un país, una islita, pues si te da la gana. Entonces vas a estos delincuentes ahí. Por el otro lado, en la parte de criptomonedas, ¿qué fue lo que hizo Maduro? Dividió las cuentas, ¿ok? Las claves. Este tiene una clave, este tiene la otra clave. Y tenía a Estados Unidos guindado por las dos diciéndole, mira, ponte Poppy y yo suelto todas las criptomonedas que yo tengo, a ver si no colapso el sistema financiero. Ok, pues estamos viendo las cuestiones muy zanahorias. Y aquí lo que había era maldad y capacidad técnica para hacerlas. En eso estos muchachos eran estrellas. Ok, ¿qué es lo que hicieron? Administraron la capacidad, su talento para el mal. Y eso es lo que tenemos ahorita. Por eso que te digo que, mira, son necesarios. Es como cuando tú entras a un barrio a lidiar con malandros. ¿A quién te buscas tú? A un malandro. A un malandro. Lo hacíamos nosotros desde el mundo periodístico también. Cuando visitamos en Globovisión, teníamos que ser motorizados que vivían en el barrio para que nos ayudaran a entender cómo movernos dentro de ellos. Pero fíjate, Luis Manuel, este punto que tiene José es interesantísimo. Ahora, imagínate tú que Estados Unidos, trabajando con estos criminales, se den cuenta de que manejan economía, porque a quien tenemos aquí de presidente es un empresario. Diferente, lo que tú quieras, pero un tipo asertivo en el mundo de las empresas. Si se da cuenta, Luis, que estos malandros, que yo creo que ese es el temor que tiene esta pseudo oposición falsaria y prostibularia, entonces la designación de un cargo, rápido antes de que trabaja con esos malandros le va a resultar, y le importa 3 pepinos, ustedes dos que viven en Caracas y el resto de la población. Ellos normalizan, trabajan, controlan la geopolítica mundial. Joder, chicos, quédense ustedes el tiempo. Y los que vengan, sean demócratas o republicanos, estamos haciendo billetes, estamos haciendo negocios,
vamos a mantener a Venezuela así. Mantuvieron a Cuba durante 67 años, ¿por qué no un país que le pueden sacar provecho para el beneficio del estadounidense, Luis? Eso es perfectamente posible. El tutelaje puede tener tiempo indefinido y eso dependerá, por supuesto, del tutor. ¿Cuál es la intención del tutor en relación con? Y yo creo que el tutor va a estar muy interesado en quedarse mucho más tiempo. Pero acuérdense que los Estados Unidos no es, digamos, no es Donald Trump. Ahí hay una cantidad de factores que inciden en las decisiones que tome ese país. Al punto de que uno de los juegos que se pretende, o que pretende el régimen, creo, es de dar un margen, un compás de espera a ver qué es lo que sucede en Donald Trump y, por supuesto, todas las fuerzas que le adversan ante las elecciones intermedias. Pero bueno, eso es un asunto interno de los Estados Unidos complicado y no se sabe si efectivamente una administración que sea intervenida o una administración que sea más regulada por el Congreso de los Estados Unidos impida que Trump haga lo que quiere hacer aquí en Venezuela. Una de las cosas por las cuales existe, por supuesto, preocupación en eso, es la suerte que pueda tener Donald Trump en su avatar político dentro de los Estados Unidos y la incidencia en nuestro país, dado que es ahora que estamos nosotros en el candelero. Este año es fundamental para los Estados Unidos y para nosotros también. Este año, por lo menos en los Estados Unidos, en noviembre por las elecciones intermedias, y nosotros por ver cómo se desenvuelve esta primera fase que no acaba de terminar, que es la de poner los locos en orden y poder despegar hacia una segunda fase, porque hay una presión social dentro de Venezuela para que las cosas mejoren económicamente. En otras palabras, aquí hay muchas fuerzas que están empujando a decisiones dentro del gobierno de Delcy Rodríguez, o lo que queda, yo siempre digo los escombros del chavismo, aun cuando haya mucha gente que todavía piensa que están mandando. Y yo creo que sí están mandando, pero en posición descendente, en el gráfico en posición descendente. Y en un momento determinado, la cosa se empezará a balancear hacia otro lado. Y yo creo que una de las cosas que empezarán a balancearse muy pronto tiene que ver las Fuerzas Armadas y tienen que ver las policías. Entonces, un poco de eso tenemos que trasladar a el bienestar social, a los fines de que se pueda realizar las acciones necesarias para subirle el sueldo a los pensionados y los jubilados, subirle el precio al sueldo de los empleados públicos. Ese tema de la famosa dolarización, que todos los analistas políticos y económicos dicen que en un mes, que eso el primero de marzo, eso es una locura, etcétera, etcétera. Mira, nosotros que hemos estado viviendo aquí puede pasar cualquier cosa en Venezuela. Aquí puede pasar cualquier cosa. Y nosotros, no era que esperara de que a este señor se lo llevaran como se lo llevaron, pero sí existía la posibilidad de que hubiese un quiebre del chavismo, porque habían llevado el asunto al extremo de que prácticamente toda el portaaviones más grande de los Estados Unidos estuviera frente a la costa de Venezuela y que efectivamente vinieran a hacer algo que no sabíamos qué era, pero que iba a tener una incidencia directa sobre la política en el país. Entonces, creo que el cambio será pronto medido en meses, de aquí a antes de noviembre, porque son cosas que efectivamente puede hacer el presidente de los Estados Unidos. Entonces, esa es una situación que nosotros tenemos que empezar a movilizar la sociedad civil en términos generales y empujar para que se den las situaciones que necesitamos. Eso es importante. Una palomita. Adelante. Fíjate a un punto. Yo he estado leyendo todo lo de seguridad y defensa y nadie ha propuesto nada. El único que ha propuesto, que escribió un plan más o menos de qué es lo que había que hacer, es el vicealmirante Carratumulina. Ajá. Y el resto de los demás, nadie ha escrito nada. Y lo que han escrito otros son unas cuestiones que tú dices, Dios mío,
usted pasó por una academia militar o pasó, le dieron alguna formación, Estado Mayor, unas cuestiones inconexas que ni siquiera se aplica a Venezuela. Entonces tiene nada más, creo que Carratú Molina está allá en Florida, no sé. Sí, sí, más al norte. Es el único que ha escrito algo coherente, que tiene una lógica de qué es lo que hay que hacer una vez que pasó el 3D, desde antes del 3 lo tenía. Entonces el resto de los venezolanos no está pensando el país. Los políticos no lo están pensando. Ni siquiera se han dado cuenta que hubo un guamazo acá. Mira, nosotros que estábamos, tú estás en Caracas, Luis, ¿verdad? Sí. Luis, ¿tú estás? Ah, mira, yo vivo aquí. Sí, estoy en Caracas. Yo estoy aquí enfrente de la Carlota. Cayó la primera, wow. Pero cayó la segunda, hermano. Yo jamás en mi vida había sentido tanto terror. Y yo me la doy de cuatriboleado. Pero aquello fue ¡tum! Entonces tú ves, en la capital la gente sabe qué fue, que es lo que pasó aquí. Era un nivel de terror, pero no te voy a hablar de miedo, aquello era terror, lo que le dio a uno. Ajá, pero decían que tenían el control de las Fuerzas Armadas, ¿y por qué no salieron? Ahí había un poco de gente que podían recoger, se metían 25 millones, te metías 15. No, se quedaron en su casa. Entonces, ¿qué Fuerzas Armadas teníamos? Un gas inerte, radón, un gas de esos, así que no sirve para nada. Eso es lo que tenemos ahorita de Fuerzas Armadas, de cuerpos de seguridad. Y miliciano. No, la verdad que fue bastante triste. No sabía eso. O sea, Ricardo, antes de terminar, cuéntame un poquito cómo se vivió. No había tenido un testimonio aquí de cómo se vivió ese 3 de enero desde Venezuela y la incertidumbre, porque a todos nos costó. Yo recuerdo estar hablando con Marco Polo, él es el que empieza a decirme desde Caracas, están atacando, y ya, fantasioso, que van a estar atacando, porque nadie tenía en la mente, pero al final me di cuenta que empezó a escribirme gente y el terror era miedo. Pero cuéntanos un poquito cómo se sintió ese día y después en qué momento entendiste, José Ricardo, que realmente se trataba de una acción estadounidense. Mira, lo divertido es porque yo estoy durmiendo lo más tranquilo. Y cuando cae la primera, llega mi compañero y sale y me dice, coño, sí, aquí se armó. Y yo, oye, qué bueno, qué bueno que arrancó me disculpa la persona, qué bueno que arrancó el peo de una vez, ya estoy harto. ¿Ok? Cuando cae la segunda, compadre, yo salté de la cama, me salí, me vestí y todo lo demás, los vidrios se movían así. El edificio, tú sentías la vibración y la cuestión. Yo dije, ok, entonces tú saltaste a buscar qué era en los teléfonos, pero aquí los vidrios se movían, el apartamento, nadie pegó un grito, ok, de ¡viva la libertad! Olvídate de eso, todo el mundo lo que estaba era chorreado en su casa, ok, nadie dijo nada, todo el mundo estaba en pánico. El que te diga que no, yo salí y grité, ¡muera Maduro! ¡Viva la libertad! Estás hablando paja. Aquí nadie se movió. Yo creo que el estado de susto fue tan grande que todo el mundo estaba así. Yo me viste y le digo a la señora, yo voy a bajar. Tú te quedas aquí. A mí sola tú no me dejas. Pero era un estado rudo, hermano, rudo. ¿Y cuándo te enteraste, cuándo se enteraron tú y tu pareja que era una acción contra Maduro? ¿En las redes sociales había internet para ti? Es decir, ¿fue fácil, rápido? Sí, había internet. Ok, yo vivo en Chuao. Entonces tú empiezas a ver en el teléfono, empiezan a llegar pum, pum, los bombardeos y la cuestión, empiezas a ver las fotos, los videos. Más que todo salió todo en X. Empezó a suceder todo así y tú dices, bueno, mira, le dieron y pan, y se pegaron acá, está en la Carlota, mira, fue Artetiuna. Ah, qué bueno. ¿Ya? Pero cuando ya estaban más lejos, pero mientras todavía claro. Estás en la casa, agarrado en la cama. Me lo imagino, pero gracias por el testimonio. Pero bueno, ya para finalizar y no alargar, Luis Manuel, te hago una pregunta. Ustedes dos están en Venezuela, están en la capital venezolana, tienen un mejor pulso que nosotros que tenemos años fuera. Con esto, pasa el 3 de enero, lo que hemos analizado, el tutelaje, la necesidad de la recomposición, todo lo que ustedes han explicado magistralmente el día de hoy. ¿Con qué te quedas esta conversación y con qué aspiración personal para la Venezuela en la que sigues viviendo tienes? ¿De la mano de quién? ¿Tutelada, no tutelada? ¿Cuál es tu aspiración como ciudadano venezolano? José Ricardo, yo. No, contigo, Luis. Contigo, Luis. Eres tú. Ok.
Bueno, en principio yo aspiraría que se entendiera la situación que existe en este momento del tutelaje de los Estados Unidos y tomarlo realmente en serio. La oposición venezolana tiene un trabajón increíble de poder tener cohesión, ni siquiera entre ellos, o sea, por lo menos que los principales partidos no sean cascarones vacíos para una situación post. Se quedó. Se nos congeló, menos mal que fue casi al final. Vamos a ver si lo recuperamos. José Ricardo, mientras recuperamos la señal, voy contigo. ¿Con qué te queda esta conversación? Yo me quedaría con que le pidan la renuncia a todo el alto mando militar, a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y a todos los vagos que le provoquen, que pídanle la renuncia. Esa gente no tiene por qué estar ahí. Primero, no hicieron nada por defender al país. Nada, absolutamente nada. ¿A quién colocarían, José Ricardo? ¿A quién se pudiera sustituir en esos cargos de estos malandros que han sido delincuentes, pero con otros delincuentes? No, mira, hay gente decente que tú tendrías que negociar. Yo tengo mucha confianza en el vicealmirante Carratú Molina. Yo lo cargaría en un cargo de defensa o en una junta, porque hay mucha gente capaz. Lamentablemente están afuera. Yo lo metería para esa parte de justicia. ¿A quién metería yo en la parte de leyes? Mira, a María Corina a lo mejor le duele y todo lo demás, pero el que estaba preso, ese ya creo que se recuperó. ¿Cómo se llama el que estaba preso? De 20 Venezuela. Guanipa. No, Guanipa no, el de leyes, el abogado de ellos. Sí, el que tiene el grillete. Perkin Rocha. Ajá, Perkin Rocha. Es un académico, tiene buena cuestión, es mano izquierda. Ok. Ahora, yo no sé si tiene la maldad de botar el poco de rata que tiene adentro, ¿no? Porque ahí hay unos cuantos jueces que son buenos y el resto es basura. Sí, tiene que tener... Yo creo que se acabó la hora del buenismo, de verdad que sí. Sí, tiene que acabarse. Tú no puedes seguir siendo bueno y buena gente con una gente que lo que ha generado es maldad y lo que estás pensando es cómo me voy a montar, yo voy a aprovechar esta situación para hacer algo peor o quedarme con unos reales. Así es. Bueno, hemos recuperado a Luis Manuel para cerrar. Luis Manuel, te quedaste frisado. Cuéntanos con qué te quedas. Termina la idea. No, bueno, fundamentalmente, y me disculpan la caída, tengo un internet horrible, los partidos políticos tienen una responsabilidad inmensa para el momento de la posttutela. Necesariamente tienen que recomponerse. No puede quedarse solamente una persona en el terreno. Eso es sumamente importante. ¿Por qué digo yo esto? Porque si ustedes recuerdan, la situación de María Corina Machado tuvo que ver con el deslave de todos los partidos políticos y de toda la dirigencia política en Venezuela. Eso fue en el año 23, cuando hubo, como ustedes recordarán, el fracaso total y estruendoso de la presidencia interina de Juan Guaidó. Esto trajo como consecuencia, por supuesto, de que todo el país se volcara sobre la base de una sola persona, independientemente de que el nombre fuese María Corina, y que yo respeto mucho, y en fin, pues es otra, pero ese es otro problema. Tenemos que tener una dirigencia política vertebrada, es decir, unos partidos políticos vertebrados. No puede haber una de Acción Democrática, dos de Acción Democrática, dos COPEI, dos Voluntad Popular, dos Primera Justicia. Tiene que haber una situación política bien establecida para poder ir a unas elecciones decentes, en donde ella misma con su partido pueda ir a esas elecciones. Y si los venezolanos en ese momento la quieren elegir presidente, que le eligen presidente. Pero tiene que haber un piso político establecido. En este momento no existe eso. Y como no existe eso, entonces están pidiendo todos unas elecciones, cuando prácticamente todo el entramaje político venezolano está en el piso. Entonces eso es parte de la reconstrucción que tiene que haber en la fase previa a la tercera que están proponiendo los Estados Unidos. Entonces, bueno, si es que nosotros podemos colaborar, me refiero desde la sociedad civil, con la propuesta de gente decente y de la sociedad civil que vaya y maneje un Consejo Supremo, un Consejo Nacional Electoral, eso es perfectamente válido. Entonces queremos, precisamente en eso, la sociedad civil debe proponer a este tutelaje, tiene que proponer que se cambie y que no tengan las manos metidas en el Consejo Nacional Electoral absolutamente ningún partido político, de manera tal de que podamos tener un árbitro y podamos tener unos partidos vertebrados para ir a unas elecciones a recuperar la democracia.
Bueno, y como dije yo y titulé, cierro con esto, debemos dejar de ser un decorador político para tomar acción. Está en nuestra mano, en la sociedad civil. Así que es importante. Un gran programa, Luis Manuel Aguana y José Ricardo Tomás. Gracias, hermano. De verdad, agradecido con ustedes. Volveremos a repetir esta entrevista. Gracias a ustedes. Feliz noche. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana en el primer trabajo que presentamos aquí en mi canal. Si no está suscrito, hágalo. Hasta mañana. Descansen. Gracias. En un mundo donde todos hablan, pero pocos escuchan, llega un espacio donde las ideas no se imponen, se analizan, donde las diferencias no dividen, convergen. Marcano en vivo, conducido por Alejandro Marcano, junto a un selecto grupo de invitados que desafían la rutina informativa con inteligencia, irreverencia y altura intelectual. Aquí, cada opinión importa, cada punto de vista se respeta. Cada noticia se examina desde su origen, con mirada crítica y pensamiento libre. Marcano en vivo. Porque este no es un programa más. Es el lugar donde la audiencia inteligente encuentra lo que busca. Debate real, opinión sin miedo, ideas que se nutren. Marcano, Marcano.